cómo controlar la ira. Y Efesios capítulo 4, verso 31 dice así: líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Todo problema en nuestra vida interior, sea emocional o espiritual, siempre va a tener solución cuando lo arrancamos de raíz. La mayoría de los cambios que muchas personas están determinados a hacer en su vida, casi siempre son motivados por un remordimiento. ¿A qué me refiero? Ese grito que le lanzaste a tus hijos y que los hirió, ese momento difícil donde tú tuviste con tu pareja, ese conflicto que surge a causa de la ira. Quizá de pronto se dañó una relación, tuviste un altercado afuera y entras a un remordimiento, sientes que estuvo mal lo que pasó. Entonces ese remordimiento te motiva y te lleva a ti justamente a querer cambiar. La pregunta es, ¿qué pasa cuando ese remordimiento se va? La ira vuelve. Las malas conductas frente a esta emoción vuelven. Por eso es que la razón por la que muchos de nosotros tenemos cambios momentáneos de 2, 3 meses, quizá de más tiempo, pero parece que vuelve esa situación, es clara. No hemos atacado el problema desde la raíz. Y cuando nosotros en cualquier circunstancia de la vida no atacamos de raíz los problemas, esto va a generar que esto florezca otra vez. El ejemplo más claro para ello es la hierba mala. Si usted tiene un jardín, usted verá que sin usted llamar, esa hierba empieza a germinar de la nada. Una hierba que a veces tiene raíces bien profundas. ¿Qué es lo que hacen estas hierbas malas? De alguna manera empiezan a absorber el nutriente que debe ser para las buenas plantas, para las flores, para los arbolitos que usted tiene. ¿Qué necesita usted hacer para que ese jardín le crezca bien? Usted tiene que arrancar la hierba mala. Pero usted puede adornar su jardín de tal manera que usted no arranque de raíz. Simplemente ve la hierba que germinó y que está haciendo estorbo y la puede quitar sin ir a la raíz. Usted la quita. Pero tarde o temprano, esa hierba mala que usted no quitó de raíz volverá a germinar. ¿Qué pasa cuando usted ve el jardín bien bonito, pero no arranca de raíz? Está esa raíz todavía drenando los buenos nutrientes que deben ser para las plantas y que deben ser para esas flores. Por eso, si yo quiero ver un jardín bonito y floreciente, necesito atacar de raíz la hierba mala que le está robando lo que necesita ese jardín. Lo mismo sucede en mi vida. Todo lo que yo necesito, todo cambio en mi vida necesita ser atacado desde la raíz. El problema atacado desde la raíz. Comprendiendo esto, entonces, si hablamos de la ira, ¿qué es la ira? ¿Es un demonio? ¿Es un talón de Aquiles en nuestra vida? ¿Qué es la ira? Es una emoción que está presente. Es una emoción y está presente en todo ser humano sobre esta tierra. Todos los que estamos aquí en esta mañana tenemos ira, porque es una emoción. Pero si esa ira que usted y yo tenemos no es controlada, va a generar unos daños irreparables en ocasiones, sin excepción. Yo creo que aquí todos hemos sido víctimas de la ira. ¿A qué me refiero? A que hemos perdido los estribos con un familiar, hemos perdido el control con alguien de afuera, hemos perdido el control con quizá alguien del trabajo. Ese cólera fue tan fuerte que generó un caos a lo que está a mi alrededor. El problema se hace mucho más grave cuando esos ataques de ira son constantes. Porque hay personas que se han tenido episodios de ira, pero no son constantes. Pero hay otras personas que son constantes en sus episodios de ira, a lo que nosotros podemos categorizarlos como iracundos. Y la ira se manifiesta como una respuesta emocional a algo que no nos gusta. En las Escrituras notamos relatos donde la ira es manifiesta. La Biblia habla mucho de ira y podríamos decir que hay una ira saludable.
y hay una ira que no es saludable. Hay una ira buena y hay una ira mala. Un ejemplo de ira mala es la de Caín. Caín en su ira y en su enojo mató a su hermano de sangre. Mira lo que dice Génesis capítulo 4, versos del 4 al 5. Abel también presentó una ofrenda, las mejores partes de algunos de los corderos que eran primeras crías de su rebaño. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. Ese enojo y esa ira de Caín tuvo la capacidad de eliminar a su hermano. Pero también en la Biblia yo veo que hay una ira saludable y es la que manifiesta Jesús. En el Evangelio según San Juan capítulo 2 versos 14 al 16 dice: vio que en la zona del templo había unos comerciantes que vendían ganado, ovejas y palomas para los sacrificios. Vio a otros que estaban en sus mesas cambiando dinero extranjero. Jesús se hizo un látigo con unas cuerdas y expulsó a todos del templo. Echó las ovejas y el ganado, arrojó por el suelo las monedas de los cambistas y les volteó las mesas. Luego se dirigió a los que vendían palomas y les dijo: saquen todas esas cosas de aquí, dejen de convertir la casa de mi padre en un mercado. Yo veo a Jesús airado, porque la ira de Jesús es saludable. Él estaba defendiendo el templo. Lo que sucedía en aquellos entonces es que usted sabe que para el perdón de pecados la gente ofrecía sacrificios. Y el sacrificio era dado según mi capacidad económica. Entonces, si yo tenía buena economía, yo sacrificaba un cordero. Si mi economía no era tan fuerte, entonces podía sacrificar una paloma. Y si de pronto quizá yo era una persona que no tenía casi recursos, también se utilizaba una serie de plantas que yo podía llevar y sacrificar delante de Dios con harina y otras cosas. Entonces, la gente empezó a ver el sacrificio que se le daba a Dios como una oportunidad de negocio. Entonces empezaron los cambistas y los que vendían vacas y los que vendían palomas a invadir el templo. Lo que era un acto de adoración se convirtió en un acto de negocio. Entonces la gente iba y dice: no tiene que ir a algún lugar, venga, le vendo esta vaca barata para que se la sacrifique a dos. No, déjeme la más barata, no, es que no me alcanza. Demelita, no me alcanza. Y empezaban ahí hasta que la tenía la vaca y la sacrificaba. Cuando Jesús llega al templo y ve un negocio como eso, Él se aira. Es lo que sucede en muchas iglesias, que se ha convertido la iglesia en un negocio y por eso nos hacen quedar tan mal. Entonces te vendo el aceite de la santa unción, la rosa de Sarón, la arena de Galilea, las piedras de no sé dónde, que esto te va a sanar. Y eso Dios lo detesta, porque convierten la iglesia en un negocio. Cuando nosotros hicimos la noche de la unción, nosotros le regalamos el aceitico. Tome, lleves el aceitico. ¿Qué tal yo vendiéndoles el aceite? No, que este aceite lo va a liberar y entre más plata dé, más libre será. Porque muchas veces convertimos, y entonces Dios vio ese mercado, como cuando hay iglesias, a ver quién va a pactar, quién da su carro, quién da su casa, y Dios está hablando. Eso Dios lo detesta, porque eso es manipulación, eso es explotación, eso no está bien. Cuando usted y yo damos a la iglesia, usted me ha escuchado varias veces, damos por convicción, porque me nace, no porque me manipulan, no porque me presionan, sino porque estoy convencido de que eso trae bendición a mi vida. Amén. Entonces Jesús ve eso y dice que tomó un látigo. Miren la ira tan fuerte de Jesús, que en esa ira Él toma un látigo y empieza con todo a arrojar mesas. El dinero no le importó y dice: largo de aquí, porque mi casa es casa de oración y no es cueva de ladrones. Una ira saludable que defendía la fe y la obra de Dios. Pero note que en realidad la ira que fluye frecuentemente en nosotros como seres humanos no es una ira buena, es una ira mala. Es una ira que se manifiesta en nosotros a causa de la impaciencia, de la intolerancia, del egoísmo, de la envidia, del orgullo, entre otros. Y la ira siempre tiene una motivación de ser. Nadie se aira sin un motivo. Todos nos airamos por un motivo. Es la respuesta contra algo. Es la respuesta a una provocación. Y cuando la ira no es controlada, puede causar daños que cuando quiera repararlos, muy probablemente será demasiado tarde.
¿Y cuántos de nosotros no hemos caído en este error? ¿Cuántos de nosotros quizá de pronto no hemos contestado un mensaje con insultos o con palabras ofensivas para después descubrir que era un malentendido todo lo que había pasado, pero ya la embarraste? Ese tipo de ira es la que debemos controlar. Me recuerdo un día, estábamos con uno de los predicadores después del congreso y él necesitaba viajar cuando le llegó una notificación que le habían cambiado el vuelo, y ese cambio de vuelo le afectaba mucho en su agenda. Así que él llamó a la aerolínea y les dijo: miren, ustedes me cambiaron el vuelo, etcétera, etcétera. Entonces, como parecía que no había una solución, entonces me tocó a mí frentear la cosa y volví a llamar: mire, yo tengo este vuelo, etcétera, etcétera, le compramos el vuelo, este vuelo genera cambios. Y la señora me habló un poco de cosas, pero yo, como ya dentro estaba un poquito airado, yo no le paré bolas y me desaté. Yo les dije: ustedes son unos irresponsables, ustedes no son una empresa seria, ustedes uno les compra ladrones y después me quieren cambiar el vuelo. No ve que esto es un invitado, él necesita salir. Y yo empecé y la señora me quería hablar y yo: no, déjeme hablar, que el cliente siempre tiene la razón. Y yo seguí Cuando terminé me dijo: lo entiendo, señor Arango, lo que le quiero decir, y no me entendió, quizá, me decía ella en el teléfono, es que a causa de su solicitud le hemos cambiado el vuelo a un mejor horario y a una mejor disposición. Yo estaba rojo de la vergüenza, hermano, por teléfono. Y yo: muchas gracias. Prum, colgué. Yo: no, qué pena. ¿Me entiende? Porque a veces nuestra ira nos hace hacer cosas descontroladas. Y es donde nosotros necesitamos al Espíritu Santo para que nos ayude. Amén. Por eso, en primer lugar, quiero hablarle de la raíz de la ira. Mencionamos que la ira es una emoción como cualquier otra. La diferencia es que la emoción de la ira es la más peligrosa que usted y yo tenemos. La emoción más peligrosa que tenemos es la ira. Y tenga presente que la ira en sí no es un pecado. El pecado está en la respuesta que nosotros tenemos frente a la ira. Ejemplo, hace un tiempo escuché, hace poco, un predicador que dijo que la depresión es un demonio. ¡Qué ignorancia! La depresión no es un demonio. Es como si a usted le duele el estómago y yo le dijera: ese dolor de estómago es un demonio que está ahí. No, es un dolor de estómago y punto. La depresión es una enfermedad que necesita ser trabajada, que puede ser estimulada por demonios, sí. Claro, puede ser estimulada por demonios, pero en sí la depresión es una enfermedad. Entonces, ¿qué diríamos de uno de los más grandes predicadores que ha existido en la historia, que se llama Charles Spurgeon? Y se le llama el príncipe de los predicadores, y siempre lidió con la depresión. Entonces, ¿estaba endemoniado? No, era una enfermedad que tenía que ser gestionada. La ira no es un demonio. La ira es una emoción que necesita ser trabajada. Por eso Efesios capítulo 4 versos 26 al 27 dice: no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Mire, Pablo, uno de los hombres más espirituales que conocemos en la Biblia, lleno del Espíritu Santo, nos dice: muchachos, el enojo no es malo. Pero dice, es malo cuando ese enojo o cuando esa ira que usted siente lo controla. Porque en el momento en que la ira nos controla, nos lleva a hacer cosas indebidas. Cuando le damos rienda suelta a la ira, esta abre una puerta donde sigilosamente Satanás entra para estimularla y dañar todo lo que está a nuestro alrededor. Por eso el hombre más sabio de la historia, llamado Salomón, nos dejó un consejo impresionante en Proverbios 16:32. Mejor es ser paciente que poderoso. Más vale tener control propio que conquistar una ciudad. En resumen, Salomón está diciendo: la persona más poderosa sobre la tierra es la que puede dominar su vida. Y también, ¿de dónde obtengo yo ese dominio propio? Usted me dice: ok, pastor, si la persona más poderosa es la que domina su vida, ¿cómo domino mi vida? ¿Cómo tengo dominio propio, control propio? A través del Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5, versos 22 al 23. En cambio, la clase del fruto del Espíritu que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Lo que nos hace ver es que si el Espíritu Santo
no está presente en nuestra vida, es imposible que usted y yo podamos controlar lo que sucede en nuestra vida. Cualquier tipo de emoción que se salga de su cauce será imposible de controlar sin el Espíritu Santo. No podremos controlar la tristeza, no podremos controlar la euforia aún, no podemos controlar la ira si Dios no está. Es imposible. Podemos tener 1000 terapias, tomar 1000 medicamentos, etcétera, pero necesitamos al Espíritu Santo para que Él nos ayude a darle dirección a nuestra vida, en este caso a la emoción de la ira. Entonces, ¿cuál es la raíz de la ira? Hay muchas raíces, pero entre todas las raíces que se generan por la ira, he tomado para mí las más importantes, y la primera es la frustración. La frustración es una de las raíces de la ira. Algunas personas tienen un alto nivel de frustración, lo cual los puede llevar a episodios de ira. La frustración es una emoción que se experimenta cuando tú y yo no logramos los objetos propuestos, las metas que nos hemos planteado en la vida. Entonces, cuando no los alcanzamos, nos airamos por la impotencia que esto genera. La manera en que la frustración se convierte en ira es justamente, como se lo dije, sentimos impotencia ante algo, algo que no podemos solucionar, algo donde nos sentimos manicruzados. Y también esa ira es a frustraciones que se acumulan en el transcurso del tiempo y en el transcurso de los años. A eso se le llama efecto acumulativo. Es decir, me frustré de niño porque no logré algo, me frustré en la adolescencia porque yo quería quizá de pronto ocupar un cargo en el colegio de personero, de representante, y no lo logré. Me frustré porque no tuve un juguete que quería, me frustré porque no tuve un hogar donde me dieran amor, me frustré y te empiezas a llenar de frustraciones. La cuestión es que todas esas frustraciones se acumulan y llega un momento en la vida donde tú vas a explotar. A eso se le llama hoy presión. Tú explotas. Y por eso eres iracundo, porque nunca gestionaste las frustraciones aún más mínimas de tu vida que tenían que ser trabajadas a través del Espíritu Santo. Y permítame decirle lo que leí hace poco en un libro y que me impactó y que me bendijo, y es: no existen los fracasos, existe la experiencia. Se lo repito una vez más: no existen los fracasos, existe la experiencia. ¿Por qué nos frustramos en la vida? Porque pensamos que hemos fracasado, pero no fracasamos. Encontramos una manera de no hacer lo que debemos hacer. Le explico. Si usted tiene un negocio y fracasa, usted encontró una manera de no hacer negocio. Si usted tuvo una relación y fracasó en esa relación, usted en realidad no está perdiendo, encontró una manera de no establecer relación. El fracaso siempre será una experiencia, no puede frustrarlo. Y el fracaso también será un paso agigantado para lograr lo que usted quiere en su vida. Le hago un ejemplo más claro, y es: supongamos que usted en su vida tuvo una relación, repito, en la que fracasó. ¿Qué es lo que sucede cuando usted ya vuelve a florecer en otra relación y se casa y tiene hijos? ¿Qué va a hacer usted? Y sus hijos crezcan. Usted se va a sentar con sus hijos y les va a enseñar a cómo tener una relación frente al fracaso que usted tuvo, que en realidad fue una experiencia que está ayudando para que sus hijos no lo hagan. Si en ese negocio usted fracasó y sus hijos ya crecen y quieren un negocio, ¿qué sucede con eso que tú llamas fracaso? Experiencia para decirle a tus hijos o a tus amigos o a tus familiares: no vaya a hacer esto en este negocio porque no le va a funcionar. El fracaso es experiencia. Thomas Edison tuvo más de 3,000 intentos para crear la bombilla. Esos 3,000 intentos no fueron fallidos, no fueron fracasos. Encontró 3,000 maneras en cómo no hacer una bombilla. Tú en la vida debes comprender que no existen los fracasos, existe la experiencia. Dale gracias a Dios
Porque la misma Biblia dice, si 7 veces cae el justo, vuelve a levantarse. No dice si 7 veces cae el necio, si 7 veces cae el pecador. Dice si 7 veces cae el justo. ¿Por qué el justo? Porque Dios sabe que una persona con justicia y con balance lo intentará 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 las veces que sea necesaria. Porque una característica del justo es que siempre está aferrado a creer de que si Dios lo dijo, Él lo va a hacer. Quiero decirte, si fracasaste una vez, vuélvelo a intentar y vuélvelo a intentar, porque el justo, aquel que confía en Dios, cree que va a alcanzar lo que se propone en su vida. Amén. Entonces, las frustraciones siempre se generan por fracasos, pero no, diga conmigo, mi fracaso es experiencia. Amén. Pero la raíz de la ira también está en las heridas emocionales y para mí es la raíz más contundente de la ira, las heridas emocionales. Creo que es uno de los detonantes más fuertes, ya que las heridas emocionales son experiencias pasadas como traumas, abusos, humillaciones, relaciones conflictivas, que aún esas relaciones están afectando tu presente y dichas heridas se transforman en resentimiento. Cuando usted es un herido emocional, usted tiene respuestas defensivas. Usted tiene respuestas a causa de algo que malinterpreta. Usted tiene respuestas dañinas a causa de su baja autoestima, entre otras. Cuando usted está herido, no sé si usted ha notado que si alguien se está riendo, usted piensa que se están burlando de usted. Y la persona ni siquiera lo ha visto. Usted se están burlando de mí. No, usted está herido. Y como tiene una baja autoestima, usted piensa que todo el mundo lo está atacando. La gente herida malinterpreta todo. Le mandan un mensaje por WhatsApp y lo malinterpreta. Es que mira, aquí se le ve la amargura. ¿Por qué? En esa tilde se le ve la amargura. Y no, usted es el amargado, usted es el herido. Pero ¿por qué me está gritando? Usted le dice, ¿por qué me está gritando? No le está gritando. Sí, ahí colocó el pero en mayúsculas. Me está gritando, me está diciendo pero. No te está gritando. Colocó un pero en mayúscula. Quizás se le fue el corrector, qué sé yo. Pero el herido siempre malinterpreta todo. Malinterpreta una mirada, el herido emocional malinterpreta una palabra, el herido emocional malinterpreta el tono de la voz, el herido emocional cree que cuando está aquí sentado y escucha el mensaje, piensa que yo le estoy echando sátira, le estoy echando piedras, al pastor algo le dijeron de mí y por eso me está diciendo todo eso, a esa iglesia no vuelvo porque el púlpito no es para echar piedras, no le estoy echando piedras, Dios le está hablando. Pero los heridos, todo les enferma, tiene que sanarse. Entonces, cuando usted es un herido emocional, usted va a tender mucho a tener ira. Porque cuando usted no trabaja sus heridas, la ira será inevitable. Porque usted se desfoga con la ira. Todo el tiempo se desfoga con la ira. Pero también una de las raíces de la ira es la genética. Cuando hablamos de genética, nos hablamos a una herencia emocional. Ya que podemos heredar predisposición para manejar las emociones a causa de nuestros antepasados, abuelos, tíos, padres, etcétera. Ahí es donde la palabra de Dios habla de maldiciones generacionales. Las maldiciones generacionales no solamente es que usted herede una enfermedad o que usted herede una situación difícil, alarmante. Esto es maldición generacional. Si yo heredo un descontrol de ira de alguien de mi familia, eso es una maldición que yo tengo que romper en el nombre de Jesús. Dice amén. Si yo heredo una situación donde yo soy sensible a todo y no aguanto nada, yo tengo que romper eso en el nombre de Jesús. A veces eso es una herencia que necesitamos romper, pero también cuando hablamos de genética, estamos hablando de respuestas al estrés. Usted ve niños que se estresan fácilmente, que cuando hacen una tarea se enojan fácilmente. Eso hay que gestionarlo porque muy probablemente es una respuesta de los neurotransmisores que usted tiene. Y uno de los neurotransmisores que usted tiene es la serotonina. Y la serotonina es una sustancia química que te regula el estado de ánimo, que te regula el sueño, que te regula el apetito. Y muy probablemente tú estés teniendo niveles bajos de esos neurotransmisores. ¿A qué me refiero? Que hay cosas en la ira que se tienen que gestionar en mi vida personal. Hay situaciones de ira que tengo que gestionar en la presencia de Dios. Pero hay ciertos episodios de ira que yo tengo que gestionar con un profesional. O sea, yo no puedo omitir la ayuda profesional de un psicólogo, de un terapeuta que me ayude en mis procesos de ira. Porque la ayuda es de Dios, ¿o no? ¿Sí o no? Entonces tienes que mirar qué es lo que está sucediendo en tu vida. Cuando usted tiene
ese nivel de serotonina bajo que le regula el estado de ánimo, usted tendrá una mayor propensión a la ira y a la agresión. Y es importante que podamos colocar delante de Dios en oración nuestra genética. Delante de Dios, quizá de pronto lo que nosotros heredamos de nuestros antepasados que nos están afectando la vida y muy probablemente no solamente nos están haciendo infelices a nosotros, sino que están haciendo infelices a los que están a nuestro alrededor. Entendiendo las raíces principales de la ira, en segundo lugar, le quiero hablar del alto costo de la ira. Y en este punto, yo tengo que confesar que en el transcurso de mi vida he tenido que lidiar con un fantasma, con un demonio, de manera figurativa lo hablo, con un demonio llamado ira. Si algo con lo que yo he tenido que lidiar en mi vida, o tuve que lidiar en mi vida, fue con la ira. Yo recuerdo que mi primer episodio de ira fue a los 4 años. Estábamos jugando ajedrez con mi papá y con mi hermano, y como no gané, me dio rabia. Y cogí, le pegué un puño al tablero y lo quebré. Usted sabe ya qué pasó, qué me hizo mi papá con una correa que había por ahí. Y desde ahí, ese episodio lo tengo tan marcado en mi vida. Dije, tan pequeño, ¿quién me enseñó la ira? Porque en mi casa, mi papá no es iracundo, mi mamá no es iracunda. En mi adolescencia yo tenía episodios de ira, yo me frustraba fácilmente, mi perfeccionismo era impresionante. Cuando no me salían las cosas bien, mi ira explotaba. ¿Y cómo explotaba mi ira en la adolescencia o en la juventud? Golpeando cosas en mi cuarto. Yo golpeaba las paredes en las puertas del armario, dañaba cosas, me airaba. Y eran episodios muy fuertes que no dependían de mí. Pero cuando yo me casé, ahí fue el problema. No el problema de Natis, no el problema mío, sino del de Natis. Porque los primeros años fueron difíciles a causa de mi ira. Es decir, yo nunca la he golpeado y nunca lo haría, jamás, porque una mujer no se toca. ¿Amén, hombres? Una mujer no se toca. El hombre que toca a una mujer es demasiado cobarde. Y como no puede enfrentarse a un hombre de su talla, entonces se desahoga con alguien con la que puede abusar. Eso es lo que pasa. Pero una mujer no se toca. Jamás. Por más que le saque la piedra, no se toca. Entonces, cuando yo me caso, los primeros años fueron difíciles para mi esposa, porque yo tenía episodios de ira. Entonces, yo llegué a romper cosas, a romper sillas. Claro, yo no la podía tocar a ella, pero podía tocar todo lo que había a mi alrededor. Me desquitaba, pero no me daba cuenta de lo que yo estaba produciendo en la vida de ella. Y recuerdo que en medio de esa fantasma, como le digo, que yo vivía y que no me enorgullezco de esto. Un día ella llorando me dijo, no soy feliz, no soy feliz, me siento infeliz. Y yo en vez de reaccionar de buena manera, me enojo. Ah, claro, yo no soy suficiente para ti. Claro, eres una infeliz conmigo. Si yo te he dado esto, siempre estoy pendiente de esto, porque así son los iracundos, nunca reconocen su error. Siempre tienen un argumento para defender su fantasma, siempre tienen un argumento para defender su basura. Pero como yo, a pesar de esa ira, considero que tenía el Espíritu Santo, porque yo pensaba, yo no tengo nada malo, yo no le soy infiel a mi esposa, yo soy un buen hombre, proveo para la casa, soy trabajador, soy esforzado, hago lo mejor, yo soy bien, pero había algo que estaba destruyendo mi hogar y era episodios de ira. Y un día orando, Señor, ayúdame en esto, en lo otro, y Dios me confrontó y me dijo, brother, vas a perder a tu esposa. Y yo, ¿por qué? ¿Cómo así que por qué? Pues mira cómo eres, estás lleno de ira. Estás teniendo episodios muy graves de ira. ¿Y qué va a pasar cuando tengas hijos, papá? ¿Qué va a suceder con tus hijos cuando crezcan y no se te puedan ni acercar a hablar por esa ira que tienes? Dije, Señor, ayúdame. Y una de las cosas que yo le voy a hablar a continuación, o más bien más adelante, es, yo tuve que reconocer que tenía un problema. Tenía ira. Y empecé a gestionarla con Dios. Y le dije, Señor, me propongo a gestionar mi ira. Empecé a trabajar. Ojalá hubiera sido de la noche a la mañana, como cuando yo le he comentado a usted que tuve
una adicción y esa adicción Dios me la rompió en una noche. Pero este proceso me duró tiempo. Y la manera en que Dios empezó a procesar mi ira, ¿sabe cómo fue? Poniéndome cosas que me airaban. Porque cuando uno es iracundo, a uno de las cosas que más le hierve la sangre es que se le atraviese un carro, que vaya lento adelante, que haya, entonces uno, y Dios me colocaba, y cuando yo ya me iba a irar, Dios decía, ojo, cuidado. Y yo, sí, Señor. Como la otra vez me pasó, un día estaba tan airado por un taxi que no me dejaba pasar. Y cuando le pasé, yo me acuerdo que tenía un carro y le bajé la manivela de aquí del vidrio aquí. Cuando le bajé, atrás había un hermano de la iglesia y saca la cabeza. Pastor, ¿qué más? Ya no pude hacer nada, no pude hacer nada. Entonces Dios me empezó a trabajar esa ira. Y para la gloria de Dios puedo decir que mi ira la he superado, mis descontroles de ira la he superado por lo menos un 85 o un 90%. Sí, todavía me da ira, por supuesto que sí, pero la sé controlar. Recuerda que el apóstol Pablo dijo, no está mal que te aires, está mal cómo reaccionas frente a tu ira. Y entonces ya la Natis es feliz. Tenga presente algo, la ira nunca va a ser un buen consejero. Esta siempre le va a llevar a usted a cometer errores. Es más, toda emoción en esta vida, toda emoción que usted tenga será un mal consejero. Las emociones son traicioneras, porque usted en la emoción dice, sí, me compro ese carro, y se endeuda hasta la nuca, y cuando ya la emoción baja, usted dice, ¿qué hice? Cuando usted se deja llevar por el consejo de la emoción, usted va a decir cosas que no quiso decir, y cuando reacciona, usted dice, ¿qué hice? Nunca tome decisiones aconsejado por la emoción. Siempre toda decisión en la vida se toma con cabeza fría, con el control del Espíritu Santo y con oración. De lo contrario, usted y yo nos vamos a equivocar. ¿Está de acuerdo conmigo o no? Entonces, ¿cómo sé si tengo problemas con la ira? Dice, ¿tendré problemas con la ira? Bueno, le voy a continuación a dar una serie de cosas, o mejor, le voy a mencionar algunos indicadores que lo llevarán a usted a saber si tiene ira o no tiene ira. Más bien, no es que no tenga ira, si tiene problemas con el control de la ira. Que cuando usted tiene problemas con la ira, usted se enoja y explota, y todos los que están alrededor sufren del cólera que hay en su interior. Guarda rencor durante mucho tiempo debido a la ira. Se deprime con facilidad y frecuencia, ya que la depresión que se genera en la vida con frecuencia y con facilidad es una señal de que usted tiene ira, es decir, que está reprimiendo su ira y no la puede sacar, y entonces se está deprimiendo y se está llevando a usted mismo a aplastarse la vida. Le es incapaz de expresar su ira y prefiere tragársela. Hay gente que la ira le lleva a tener la cabeza roja. Usted los ve rojos y los ojos rojos como si estuviera trabado, rojo. Y usted dice, ¡y esa persona! Pero usted, en vez de expresar la ira, usted se la traga. Y escúcheme, toda ira necesita ser gestionada. De alguna manera necesita ser gestionada. Otros se sienten constantemente disgustados, irritados, frustrados por todo. Todo el tiempo están irritados por todo, frustrados, malgeniados. Se levantan así como que, ay, no me hable, no sé qué. Y todo les cae mal. Llegan a la iglesia, ay, ese sonido, ay, ¿para qué viene? Ay, ese pastor, ay, esas sillas, ¿por qué no las compraron blancas? ¿Por qué negras? Ay, y todo te irrita, toda esa amargura. Usted tiene problemas con la ira. Cuando lo describen como abusivo, cuando usted la ira la canaliza con sarcasmo y con cinismo, cuando se irrita por trivialidades. Ay, esta sopa está muy fría. ¿Y por qué se aira? Pues caliéntela, hombre. Si usted se enoja por trivialidades, eso es que usted tiene problemas de ira. Uy, es que me da una rabia cuando me sirven el arroz frío. No, usted tiene problemas de ira. Ya, así de sencillo. Usted no se puede enojar por trivialidades, porque esas cosas tienen solución. Todos aquí nos enojamos por la sopa fría.
Tenga presente que el primer paso para poder superar cualquier conflicto en la vida es reconocer que lo tenemos. Ya que por más que se lo digan, si usted no es humilde para reconocer su problema, va a ser imposible sanar. Pero en medio del caos que hace la ira, ¿qué la ira destruye? ¿Sabe qué destruye la ira? La ira destruye familias. Porque la ira descontrolada es mortal dentro de un hogar. ¿Sabe cómo es la ira dentro de un hogar? Es como un terremoto. Un terremoto no avisa, simplemente sucede. Y cuando hay alguien iracundo dentro de casa, es como usted llegar a su casa, pero usted estar tenso porque no sabe cuándo va a haber un terremoto dentro de la casa. Porque no sabe cómo se va a reaccionar frente a los problemas y las situaciones de casa. Y escúcheme, no hay ningún terremoto en esta tierra que no haya causado un caos y situaciones irreparables. Cuando usted en la familia cuando usted como persona tiene episodios de ira y descontrol con la ira dentro de su hogar, usted está generando un terremoto que produce caos y destrucción para la gente que lo ama a usted. ¿Cuántas heridas usted le ha provocado a las personas que lo aman? A causa de su ira. Sin darse cuenta, tienes a tu lado tu pareja, a tus hijos, a tus padres, llenos de moretones en su alma a causa de palabras que se lanzaron con ira. Usted no puede tomarse una foto de su alma para mostrarle a todos cuán golpeado está. Lo puede hacer si lo golpean físicamente, pero no en su alma. Y es claro que duele más un golpe emocional que un golpe físico. Y muy probablemente usted, por su necedad de no trabajar su ira, tienes a tu lado gente que crees tú que es feliz contigo, pero en realidad es infeliz a causa de los golpes que produces constantemente con tus episodios de ira. Palabras agresivas, descontroladas, que has lanzado en el transcurrir del tiempo y de los años. Parece ser que tú has cogido a tu familia como un saco de boxeo, donde te desquitas con ellos, donde atacas a los menos indicados, donde atacas a la gente inocente, a esos niños inocentes. Palabras dentro de tu hogar en medio de la ira donde dices: me arrepiento de haberme casado contigo. Me arrepiento de haberte tenido. Hubiera preferido tener otro tipo de hijo o de hija. La vida me pagó mal con tu existencia. Eres un inútil, no sirves para nada. Eres el peor padre, eres la peor madre que tengo. Te odio, ojalá te mueras. Empiezan palabras de insulto. Tú, en medio de tu descontrol de ira, ¿recuerdas cuando tus hijos pequeños y tú llegabas a casa y tus hijos te querían abrazar y tú decías: quítese de aquí, no moleste? Eso marcó a tus hijos de por vida, te lo aseguro. Que de pronto tú llegaste a tu casa, hijo, sí, estresado por el colegio, la universidad, qué sé yo, pero te encontraste en la puerta con una mamá que te dio un abrazo o con un papá que te quiere saludar bien. Ay, mamá, no moleste, quítese de aquí. Eso marcó a tus padres por el resto de su vida. Porque la ira puede causar golpes que en ocasiones van a ser irreparables. Le hago una pregunta: ¿por qué con su familia? ¿Por qué desfoga su ira con su familia? ¿Por qué debes herir a la gente que más debes valorar? Le invito a que tenga humildad y reconozca que ha fallado. Que si usted quiere hoy ser sano de la ira, si usted quiere gestionar su ira, una de las maneras más contundentes y más efectivas para sanar a alguien que golpeaste es mirarlo a los ojos y pedirle perdón. Es la medicina más grande que tú le puedes dar a alguien. Que si tú heriste a tu esposo, si heriste a tu esposa, si heriste a tus padres, a tus hijos, vayas, los busques y les digas: perdóname, porque te herí con palabras, porque te herí con mi manera de ser, porque me recuerdo cuando estabas pequeño y un día te rechacé en el momento que me querías abrazar. Esa es la manera de sanar.
Pero nosotros a veces somos tan orgullosos que sabemos que cometemos el error, que somos airados, pero nunca confrontamos con valentía los errores y los golpes que le dimos a otros. ¿Cuánta gente está hoy en la cárcel? Buena, por un arranque de ira. Una persona que iba en un carro, no toleró que otro lo cerrara, se bajó, pelearon, alguien tenía un arma y en su impulso de ira lo mató, está en la cárcel. ¿Por qué? Un episodio de ira. Le dañó la vida, le dañó todo lo que tenía, simplemente por no gestionar. Mire, le voy a ilustrar cuando usted se estresa, cuando usted tiene momentos difíciles en su vida. Tráigalos acá, Camilo. Listo. Supongamos que esta es su alma, que esta es su vida. Usted sale de casa y entonces cuando usted va afuera se encuentra con ciertas circunstancias difíciles. Entonces viene y esto representa que el jefe te gritó y se mete en tu saco. Y esta piedra más adelante al mediodía, mientras vas manejando tu carro, tu vehículo, tu moto, tuviste un problema con fulano, con sultano porque te gritó y te insultó, te carga la maleta. Esta representa quizá de pronto una situación de trabajo porque no cumpliste con tus ventas, estás mal en tus ventas, no estás cumpliendo las metas y entonces eso te estresa y lo metes ahí adentro. Y así sucesivamente el día te empieza a llenar de cargas y todas estas cargas empiezan a acumularse y a producir un estrés que se convierte en ira. ¿Qué es lo que hacen muchos cuando terminan su día de trabajo? Entonces, ¿qué es lo que muchos llegan cuando han tenido un día de trabajo difícil? Están cargados por lo que le dijo el jefe, porque no cumplieron las metas, porque tuvieron un problema con un desconocido. Entran a la casa, ven a sus hijos, ven a su esposa y esto es lo que hacen. Derraman toda su ira y derraman todo su estrés y derraman toda su frustración con la gente que no lo merece. Su casa tiene que ser un lugar de paz, no un lugar de pelea y de contienda. Pastor, entonces, ¿qué hago? Usted está con todas las situaciones difíciles que atravesó en su día. Entonces vuelve y llega, terminó su día, llega con todas las cargas. Ahí está la puerta de su casa. ¿Sabe qué tiene que hacer? Dice, yo debo llegar a mi paz para disfrutar a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, a mis padres. Tengo muchas cargas. Pero esto es lo que hace una persona sabia. Toma su maleta llena de cargas, la deja afuerita, entra a la casa y disfruta de el paraíso y el jardín que Dios le ha dado. Eso es lo que tiene que hacer. Gracias. No se desfogue con su familia. La ira no solamente destruye familia, la ira también destruye la salud. Primer libro de Samuel, capítulo 25, verso 3 dice, este hombre se llamaba Nabal y su esposa Abigail. Era una mujer sensata y hermosa, pero Nabal, descendiente de Caleb, era grosero y mezquino en todos sus asuntos. Y más adelante en esta historia verás cómo Nabal muere de un infarto por la ira. Hay evidencia científica y médica que el sistema inmunológico es más débil en la gente que tiene episodios de ira. En otras palabras, la gente que tiene episodios de ira tiende a morir más fácilmente por infartos y por cáncer. Yo tuve una profesora de matemáticas. Todo el mundo la odiaba, pero ella me odiaba a mí. Y yo no entiendo por qué. Arango, y hacía con el tacón así, Arango. Y yo, señora, la tarea Arango. Y claro, yo el primero en la lista A de Arango. Y un día yo me recuerdo que ella nos envió un libro de texto para hacer una tarea.
Y yo hice la tarea, yo estaba listo. Arango la tarea. Le traigo la tarea. Eso está mal. Pésimo. Profe, esa fórmula estaba ahí en el libro que usted nos mandó. Tráigame el libro. Y si en el libro está, como usted dice, le coloco un 5 para todo el año. Y todo el curso. Hermano, pues me fui a la biblioteca, traje el libro de matemáticas y le dije, profe, aquí está, mire, tal cual. No te voy a colocar el 5 porque tienes que aprender a leer bien. Esta vieja desgraciada, falta de palabra, era iracunda, malgeniada. ¿Sabe cómo murió? Por una rabia. Una rabia la llevó al hospital y se murió. Cuando usted no gestiona la ira lo puede matar. Pero la ira también obstaculiza tu relación con Dios. Como bien lo dijimos, la ira no es mala, tampoco Dios prohíbe enojarnos, se lo dije. Lo que sí debemos entender es que cuando nosotros no gestionamos la ira nos lleva a tener falta de perdón, a tener amargura, a tener deseos incorrectos hacia las personas con las que hemos tenido una situación difícil, con las que hemos tenido contiendas, nos lleva a tener orgullo y cuando usted bloquea su corazón, usted no puede tener fluidez con el Espíritu Santo. En tercer lugar, y para terminar, quiero decirle cómo controlar la ira. El propósito de deshacerse de la ira es ilógico. Recuerde, la ira es una emoción. Y lo primero que yo tengo que hacer para controlar la ira es reconocer. Permítame reiterarlo una vez más. Todo cambio significativo en la vida comienza reconociendo y aceptando mis errores y mis conductas equivocadas. Nadie lo va a hacer por ti. Por ejemplo, usted hoy puede estar siendo confrontado por la palabra. Puede que alguien lo esté codeando en todo el servicio diciéndole usted. Pero si usted no lo reconoce, no va a pasar nada. El cambio comienza cuando yo sé que tengo problemas con la ira. Eso fue lo que a mí me ayudó a trabajar mi vida. Reconocí que tenía problemas con la ira. Lo segundo que usted tiene que hacer es analizar la razón de su ira. Se lo dije, pueden ser heridas emocionales, pueden ser traumas del pasado, pueden ser abusos, pueden ser experiencias traumáticas. Quizá de pronto tu papá te modeló un diseño no correcto y entonces absorbiste todo lo de tu papá o lo de tu mamá y hoy eres iracundo. Quizá niveles de estrés. La ira comúnmente es la manera de encubrir otros sentimientos como los celos. La ira es cuando tú expresas ira, estás encubriendo vergüenza, dolor, remordimiento, inseguridad. ¿Por qué lo dice pastor? Le voy a colocar 2 ejemplos en la Biblia. Y uno es el de Moisés. Moisés 40 años con Israel caprichoso. Israel le decía, queremos agua, queremos carne, no sé qué. Después de 40 años de estar en un desierto, Israel vuelve a quejarse con Dios y Dios le dice a Moisés, háblale a la roca. Pero Moisés estaba tan exasperado que uno a veces piensa que la manera en que Moisés golpea la roca es, pueblo de Israel, ustedes han sido desobedientes con Dios. Toma, roca grosera. Y fluyó el agua. Dice que Moisés se airó. Recuerde que Moisés era un asesino. Moisés era alguien que no tenía problema con matar. ¿Y sabe qué sucedió? Dice la palabra que dice que Moisés tomó la vara y dice que Moisés dice, ¿con qué quieren agua? Entonces tomen agua. Yo me imagino a Moisés cogiendo esa vara. ¡Tas! Y ¡tas! Y la gente dirá, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? Claro, Moisés se airó y cuando la terminó de golpear, dice que el agua fluyó como fuentes impresionantes, desbordantes. ¿A qué me refiero? Después de este episodio, Dios llama a Moisés y le dice, Moisés, arreglemos cuentas, te airaste, desobedeciste, por lo tanto no entras a la tierra prometida. Yo le digo una cosa, un episodio de ira de Moisés lo llevó a no disfrutar la tierra prometida. ¿Qué episodios de ira lo han llevado a usted para no disfrutar las buenas bendiciones de Dios? Y el otro fue Saúl. Saúl quiso matar a David, dice que le lanzó, le disparó una lanza para matarlo. ¿Y por qué la ira de Saúl? Porque tenía celos de David. La ira siempre está encubriendo algo dentro de usted.
¿Qué diríamos de Sansón, de Jonás, de Pedro? Por eso yo quiero decirle en mi conclusión, que comencé hace una hora, sea intencional con su cambio. ¿A qué me refiero? No espere que los demás se adapten a su ira. No espere que el entorno social en el que usted vive se adapte a su ira. Usted tiene que adaptarse a su entorno social. Mi pregunta es, cuando usted está en un lugar, ¿usted produce bendición o produce incomodidad? Por ejemplo, un paseo de familia. Usted dice, vámonos de paseo. Listo, se van de paseo, papá, mamá, todos. Y en el paseo, usted es amargado. La música, ¡ay, apaguen esa música, sordos! Llegan allá y es un ambiente tenso, grita por todo. Quiero hacer chichi. A este le dio por hacer chichi en medio de la carretera. Es que siempre es la misma cosa. A ver, hágale rápido, haga chichi ahí. Y la niñita, es que me da pena que me miren. A ver, ira por todo lado. Llegan al hotel. Papá, ¿qué? Podemos ir a la piscina. ¿Qué piscina? Hay que 8 cuartos. ¿Para qué un paseo así? Esas son las cosas que más van a marcar la vida. Llévelo con bien, llévelo bacano. Si van a hacer chichi, pues para eso está paseando, para hacer chichi. Hombre, disfrute hasta el chichi que tiene que hacer en la carretera. Eso va a ser una buena experiencia para su familia. Mire, mis hijos en vacaciones son muy gritones, sobre todo Juan Elías, grita y grita desde que se levanta, a gritar, a jugar, a gritar, a ponérsele encima de uno, a golpearlo. Y cuando uno está trabajando, a veces trabajo desde casa y están de aquí para allá, se entran al cuarto, se les da por comer en el escritorio, riegan la leche, hacen de todo, desordenan. Y hay momentos en que yo me empiezo a irar. Y cuando yo estoy a punto de decirles, cállense, ahí es donde se compra el texto, bienaventurado el hombre que estrella a sus niños contra la peña. A veces yo quiero hacer eso con los niños. Sí, y más de uno se identifica conmigo. Entonces cuando yo me siento así, yo medito por un momento y digo, bueno, yo prefiero que mis niños estén alegres, gritando de aquí para allá, o que estén enfermos sin tener ánimos de hacer algo. No, yo quiero que griten. Yo quiero que disfruten la vida. Sigamos trabajando. Gracias, Señor, por la alegría y por el gozo que le has dado a mis hijos. ¿Cierto que sí? Empiece a ver las cosas positivas, a lo que Dios le da, a lo que Dios le da. Y por último le doy un consejo. Evite siempre tener la razón si usted tiene problemas de ira. Es decir, si usted está alegando con su esposa, que yo te di las llaves, no me las diste. Sí te las di. Ese es el problema con Natis, que todo se olvida. Y yo le digo, te voy a grabar un día de estos dándote las llaves que te las di. Que no me las diste, busca las que te las di. Cuando menos piense las tiene en el bolsillo de atrás. Ay, sí, las tengo aquí en el bolsillo de atrás. Y uno está con ganas de cortarle la cabeza, hermano. ¿Sabe qué tiene que hacer uno a veces? Ay, que te las di. Ah, bueno. ¿Que es blanco? No, es negro. Es blanco, es negro. Es blanco, es negro. Ok, es blanco. Ya, y te vas. Hay momentos en que simplemente usted sabe que es blanco, aunque ella o él digan que es negro. Ok, mijo, mija, es negro. Es que sí, es negro. Sí, es negro. ¿Ya? Y así usted se evita un problema y un caos en su casa. Y respire. Cuando usted tenga ira, uno de los métodos más eficaces es inhalar y exhalar. Se lo he dicho. 10 minutos. Usted acabe con su esposa aquí en la cabeza, acábela aquí, pero inhale y exhale. Y en 10 minutos usted va a ver que la ira ya está apaciguada. De nada me sirve tener unción, de nada me sirve tener gloria de Dios, de nada me sirve tener dones, levantar muertos, sanar enfermos, de nada me sirve hablar en lenguas, hablar profecía, si yo no gestiono mi vida interior. Porque la mayor evidencia de un hombre, de una persona íntegra, no es lo que refleja frente a su unción y a sus dones. Es el fruto que muestra ante los demás. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y control propio. Ese es el propósito del Espíritu Santo en nuestra vida.
Yo quiero que usted hoy salga confrontado para que podamos gestionar lo que muy probablemente ha estado dañando nuestra familia. ¿Alguien aquí está dispuesto a entregarle su ira a Dios? Póngase de pie, por favor.